En la graduación de medicina de mi hija, frente a 500 personas, ella dijo: agradezco a todos los que me apoyaron en este camino, menos a mi padre, que ha sido una vergüenza para nuestra familia. 80.000 euros invertidos en su educación, y esa fue su forma de agradecerme. Esa noche, cancelé el préstamo de 120.000 euros de su maestría. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Andrés Morales Vega, tengo 62 años y durante 24 años creí que ser padre significaba sacrificar todo por el futuro de mi hija. El 26 de junio de 2024, en el Palacio de Congresos de Valencia, descubrí que estaba completamente equivocado. Beatriz Morales Jiménez, mi única hija, se graduaba como médica después de 6 años de carrera. 6 años durante los cuales pagué cada matrícula, cada libro, cada material, cada curso extra que necesitó. Trabajé 12 horas diarias en mi empresa de construcción para que ella nunca tuviera que preocuparse por el dinero. Llegué al auditorio 1 hora antes de la ceremonia, vestido con mi mejor traje azul marino. Había comprado flores, preparado un discurso emotivo para después de la graduación, y tenía en mi bolsillo las llaves del Mercedes-Benz clase C que le había comprado como regalo de graduación. Un coche de 45.000 euros que pensaba entregarle esa misma tarde. La ceremonia comenzó a las 4 de la tarde. Yo estaba sentado en la 5ª fila con mi ex esposa Pilar Jiménez Ruiz a 3 asientos de distancia. Nos habíamos divorciado hace 8 años, pero siempre mantuvimos una relación cordial por Beatriz, aunque debo admitir que Pilar nunca perdía oportunidad de hacerme comentarios despectivos sobre mi falta de educación universitaria o mis modales de obrero. Cuando llegó el momento de los discursos de agradecimiento, Beatriz subió al pódium radiante, con su toga y birrete, sonriendo hacia el público. Buscó mi mirada entre la multitud y por un momento pensé que me dedicaría unas palabras especiales. Había sido mi sueño desde que era pequeña y decía que quería curar a la gente. Quiero agradecer profundamente a todas las personas que han hecho posible este momento, comenzó Beatriz con voz clara y segura. A mi madre, Pilar Jiménez, que siempre me enseñó la importancia de la educación y la cultura. A mis profesores, que me guiaron con paciencia. A mis compañeros de estudio, que se convirtieron en mi segunda familia. Mi corazón se aceleraba esperando mi turno en sus palabras de agradecimiento. Miré hacia donde estaba sentada Pilar y la vi sonreír con orgullo, grabando todo con su teléfono móvil. Agradezco a mi novio Diego Ortega Sánchez, que me apoyó en los momentos más difíciles de la carrera, continuó Beatriz. A mis abuelos maternos, que aunque ya no están con nosotros, siempre creyeron en mi potencial. A todos mis seres queridos que celebran conmigo este logro. Esperé y esperé, pero mi nombre nunca llegó. Entonces vino el golpe mortal. Quiero ser honesta con ustedes. Este camino no ha sido fácil, y algunas personas en mi vida han representado más un obstáculo que un apoyo. Agradezco a todos los que me ayudaron a llegar hasta aquí, menos a mi padre, que ha sido una vergüenza para nuestra familia y cuya presencia hoy aquí es solo una formalidad. El silencio en el auditorio fue ensordecedor. 500 personas se volvieron a mirarme. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho y lo estuvieran girando lentamente. Pilar tenía una sonrisa apenas perceptible en los labios. Algunos conocidos de la familia me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Me quedé inmóvil durante unos segundos que se sintieron como horas. Luego, muy lentamente, me puse de pie. No dije una palabra, no hice un escándalo. Simplemente sonreí. Asentí levemente hacia Beatriz y caminé hacia la salida con la dignidad que me quedaba. Mientras salía del auditorio, pude escuchar los murmullos de la gente comentando lo que acababa de presenciar. En mi mente comenzaron a aparecer imágenes de todos los sacrificios que había hecho. Las noches trabajando hasta tarde para pagar sus estudios, los viajes de trabajo que rechacé para estar en sus eventos escolares, las vacaciones que cancelé para ahorrar dinero destinado a su educación.
Esa noche, sentado en mi estudio, con todos los recibos y documentos financieros extendidos sobre mi escritorio, tomé la decisión más difícil y liberadora de mi vida. Si para Beatriz yo era una vergüenza, entonces era momento de comportarme como tal. Al llegar a mi casa esa noche, lo primero que hice fue servirme un whisky doble. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una rabia fría que nunca había experimentado antes. Durante 30 minutos, permanecí inmóvil en mi sillón de cuero, procesando cada palabra que Beatriz había pronunciado frente a esas 500 personas. Después me dirigí a mi estudio y abrí el archivador donde guardaba todos los documentos relacionados con la educación de mi hija. Era momento de hacer cuentas exactas de cuánto había invertido en la vergüenza de la familia. Los números eran aplastantes. Desde que Beatriz ingresó a la universidad en 2018 hasta su graduación, había desembolsado exactamente 83.500 euros. No era una estimación, eran cifras precisas que tenía documentadas minuciosamente. Las matrículas anuales sumaban 36.000 euros. Los libros de medicina, que cambiaban cada semestre, otros 9.000 euros. El apartamento que le alquilé cerca de la universidad durante 6 años, 42.000 euros. Los gastos de manutención mensuales que le transfería religiosamente, 22.000 euros. Sin contar los equipos médicos, las clases particulares de inglés científico y los congresos internacionales a los que la envié para complementar su formación. Mientras revisaba cada recibo, cada transferencia bancaria, cada justificante de pago, recordé conversaciones que en su momento no le di importancia, pero que ahora cobraban un significado completamente diferente. El año pasado, durante una cena familiar en casa de Pilar, Beatriz le había dicho a su madre: «Mamá, tú sí entiendes la importancia de la educación superior. No como papá, que piensa que con tener dinero ya es suficiente». Pilar había sonreído y respondido: «Mija, la cultura y la educación no se compran, se heredan. Algunas personas simplemente no nacieron para eso». En otra ocasión, cuando le comenté a Beatriz sobre un documental de medicina que había visto, ella me respondió con desdén: «Papá, por favor no opines sobre temas que no comprendes. La medicina es mucho más compleja de lo que muestran en la televisión». Recuerdo que me quedé callado, pensando que tal vez tenía razón, y yo estaba siendo entrometido. Ahora entendía que esos comentarios no eran casuales. Habían sido una campaña sistemática para hacerme sentir inferior, para posicionarme como el proveedor económico, pero nunca como el padre que merecía respeto o reconocimiento. Abrí mi laptop y accedí a mi cuenta bancaria. Ahí estaba, la transferencia que había autorizado 3 semanas atrás para el préstamo educativo de 120.000 euros destinado a financiar la maestría en cardiología intervencionista que Beatriz iniciaría en septiembre en la Universidad Complutense de Madrid. Era un programa de 2 años que la convertiría en especialista. También revisé mi testamento. Beatriz era la beneficiaria principal de mi patrimonio, que incluía la empresa de construcción valorada en 2 millones de euros, mi casa en Valencia de 500.000 euros y las propiedades de inversión que sumaban otro 1,5 millones de euros. En ese momento sonó mi teléfono móvil. Era un mensaje de Beatriz. «Papá, espero que no te hayas molestado por lo que dije en la graduación. Era importante para mí ser honesta sobre mi camino académico. Mañana podemos almorzar y celebrar como siempre hemos hecho». Leí el mensaje 3 veces. No había ni una disculpa, ni un reconocimiento de que sus palabras habían sido hirientes. Para ella, llamarme vergüenza frente a 500 personas era simplemente ser honesta, y esperaba que yo siguiera comportándome como el padre complaciente de siempre. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me levanté de mi escritorio y caminé hasta la caja fuerte que tengo en mi habitación. Saqué todos los documentos legales importantes: escrituras de propiedades, contratos de la empresa, pólizas de seguros y, por supuesto, mi testamento. Llamé a Rafael Peña Castillo, mi abogado y amigo desde hace 20 años. Eran las 11:30 de la noche, pero Rafael siempre me había dicho que podía contactarlo a cualquier hora para emergencias. Y esto, definitivamente, era una emergencia. «Andrés, ¿qué ocurre?
Es muy tarde, me respondió con voz somnolienta. Rafael, necesito que mañana a primera hora canceles el préstamo educativo de Beatriz y modifiques mi testamento. También quiero que retires su acceso a todas mis cuentas bancarias. Hubo un silencio prolongado antes de que Rafael respondiera. ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo? ¿Ha pasado algo grave? Sí, ha pasado algo grave. Mi hija me humilló públicamente hoy y acabo de darme cuenta de que durante años he estado financiando a alguien que me considera una vergüenza. Es momento de que aprenda el verdadero valor del dinero y del respeto. Andrés, entiendo que estés molesto, pero estas son decisiones muy importantes. ¿No crees que deberías pensarlo un poco más? Rafael, llevo 24 años pensándolo. Esta noche tomo acción. Después de colgar, me preparé un café cargado y pasé el resto de la madrugada organizando todos los documentos que Rafael necesitaría. Cada papel era una evidencia de mi generosidad hacia una hija que nunca había valorado mis sacrificios. A las 6 de la mañana, con los primeros rayos del sol entrando por las ventanas de mi estudio, tomé una última decisión. Beatriz iba a conocer realmente qué significaba la independencia económica. A las 7:30 de la mañana del 27 de junio, mi teléfono sonó. Era Rafael confirmando que ya estaba en su despacho preparando todos los documentos necesarios para ejecutar mi plan. Andrés, he revisado los contratos del préstamo educativo. Podemos cancelarlo inmediatamente sin penalizaciones, ya que aún no se ha desembolsado a la universidad. ¿Sigues seguro de esta decisión? Completamente seguro, Rafael. Procede con todo. Durante las siguientes 4 horas, mi vida cambió por completo, pero esta vez yo tenía el control total de la situación. A las 8 de la mañana, Rafael había enviado la cancelación oficial del préstamo educativo a la entidad financiera. A las 9, había notificado a la Universidad Complutense que el financiamiento para la maestría de Beatriz ya no estaba disponible. Mientras tanto, yo me dirigí personalmente al Banco Santander, donde tengo mis cuentas principales. La directora de sucursal, Carmen Vidal Torres, me atendió personalmente cuando expliqué que necesitaba realizar cambios urgentes en mis productos financieros. Señor Morales, veo que quiere retirar a su hija como beneficiaria de la cuenta de ahorros familiar y de la póliza de seguros de vida. ¿Está seguro de estos cambios? Son decisiones muy importantes, me comentó Carmen mientras revisaba los documentos. Señora Vidal, estoy completamente seguro. También quiero transferir los fondos que tenía destinados para los gastos universitarios de mi hija a una nueva cuenta de inversión a mi nombre exclusivamente. La cantidad era considerable, 55.000 euros que había estado ahorrando durante los últimos 3 años específicamente para cubrir todos los gastos de la maestría de Beatriz, incluyendo alojamiento, manutención y gastos adicionales durante los 2 años de especialización. A las 11 de la mañana, regresé a casa y me senté en mi terraza con una taza de café, esperando. Sabía exactamente cuándo llegarían las primeras noticias a Beatriz. La universidad tenía la política de notificar inmediatamente a los estudiantes cuando había problemas con su financiamiento, especialmente tan cerca del inicio del curso académico. No tuve que esperar mucho. A las 11:45, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Beatriz. No respondí. Volvió a llamar inmediatamente. Tampoco respondí. Al tercer intento, decidí dejar que saltara el buzón de voz para escuchar qué tenía que decirme. «Papá, ¿qué está pasando? La universidad me llamó diciendo que hay problemas con el préstamo de mi maestría. Llámame urgentemente, por favor. Debe ser un error administrativo». Sonreí amargamente. Todavía pensaba que era un error administrativo. A las 12:30 llegó el primer mensaje de texto. «Papá, el banco me confirmó que el préstamo fue cancelado». ¿Qué significa esto? Necesito una explicación inmediata. 1 hora después, «Papá, no puedo creer que no me respondas. Diego dice que esto debe ser una venganza por lo que dije ayer. Por favor, llámame. Podemos resolver esto». A las 2 de la tarde, «He hablado con mamá. Ella dice que seguramente estás molesto y que se te pasará. Pero papá, mi futuro profesional está en juego. No puedes hacer esto.
Los mensajes siguieron llegando cada 15 minutos. A las 3 de la tarde ya había recibido 12 llamadas perdidas y 8 mensajes. El tono de Beatriz estaba cambiando gradualmente de confusión a preocupación y luego a desesperación. «Papá, acabo de ir al banco. Me dijeron que ya no tengo acceso a la cuenta familiar. ¿Cómo voy a pagar mis gastos este mes? Por favor, respóndeme». Decidí almorzar tranquilamente en mi restaurante favorito, un pequeño local de comida mediterránea, donde el dueño, Antonio Ruiz Méndez, me conoce desde hace años. «Don Andrés, hoy lo veo diferente. ¿Ha pasado algo bueno? Se le ve más liberado», me comentó mientras me servía mi paella habitual. «Antonio, digamos que ayer descubrí algunas verdades importantes sobre mi familia y hoy estoy tomando decisiones que debí haber tomado hace años». Regresé a casa a las 4 de la tarde y mi teléfono había estallado literalmente. 23 llamadas perdidas y 15 mensajes. Ahora no solo era Beatriz quien intentaba contactarme, también había mensajes de Pilar y, sorprendentemente, de Diego. El mensaje de Pilar decía: «Andrés, Beatriz está desesperada. Dice que cancelaste su maestría. No sé qué te propones con esta rabieta, pero estás arruinando el futuro de nuestra hija. Llámame inmediatamente». Diego había escrito: «Señor Morales, sé que está molesto por el discurso de ayer. Beatriz se arrepiente mucho. Por favor, reconsidera su decisión. Ella tiene un futuro brillante como cardióloga». Lo que más me llamó la atención fue que Diego se refería al futuro brillante de Beatriz como cardióloga. ¿Desde cuándo el novio de mi hija estaba tan interesado en su especialización médica? ¿No sería que también él tenía planes específicos para beneficiarse económicamente de la carrera de mi hija? A las 6 de la tarde decidí responder un único mensaje. Se lo envié directamente a Beatriz. «Hija, ayer dijiste frente a 500 personas que soy una vergüenza para tu familia. Hoy estoy actuando como tal. Una vergüenza no financia maestrías de 120.000 euros. Que tengas buena tarde». La respuesta llegó en menos de 2 minutos. «Papá, no lo dije en serio. Estaba nerviosa. Por favor, no arruines mi vida por un comentario estúpido. Te lo suplico». Pero ya era demasiado tarde. A las 3 de la madrugada del 28 de junio, mi teléfono mostró 73 mensajes de Beatriz. Los últimos eran completamente desesperados. «Papá, mi vida está arruinada. Sin la maestría no puedo especializarme. Sin especialización no conseguiré trabajo en hospitales privados. Por favor, perdóname. Cometí un error terrible. Leí cada mensaje, pero no respondí ninguno». Por primera vez en 24 años, Beatriz estaba experimentando las consecuencias reales de sus actos, y esto era solo el comienzo. El 28 de junio a las 10 de la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi terraza leyendo el periódico económico, escuché el timbre de mi casa. No esperaba visitas, pero cuando miré por la mirilla, ahí estaba Beatriz. Tenía los ojos hinchados de llorar y sostenía un ramo de flores en las manos. Abrí la puerta sin decir una palabra. Ella entró rápidamente, como si tuviera miedo de que cambiara de opinión. «Papá, gracias por recibirme. Necesito hablar contigo urgentemente», me dijo con voz temblorosa, dejando las flores sobre la mesa del recibidor. «Habla», le respondí secamente, cruzándome de brazos y manteniéndome de pie. Beatriz se desplomó en el sofá de la sala y comenzó a llorar desconsoladamente. «Papá, cometí el error más grande de mi vida. No pensé en las consecuencias de mis palabras. Estaba nerviosa, había mucha gente y no sé por qué dije eso». «Beatriz, estuviste 6 minutos completos en ese podium. No fue una frase impulsiva. Agradeciste a tu madre, a tus profesores, a tus compañeros, a tu novio, hasta a tus abuelos muertos. Tuviste múltiples oportunidades de mencionarme, pero elegiste deliberadamente excluirme y luego humillarme públicamente. Pero no lo pensé bien. Fue un momento de confusión». «¿Confusión?». Me senté frente a ella, manteniendo mi tono calmado pero firme. «Beatriz, durante años has tenido la misma actitud despectiva hacia mí. Los comentarios sobre mi falta de educación universitaria, las miradas de vergüenza
cuando conocías a mis amigos empresarios, la forma en que evitabas presentarme a tus compañeros de universidad. ¿También eso fue confusión? Se quedó en silencio, limpiándose las lágrimas con un pañuelo. Papá, reconozco que he sido injusta contigo. Mamá siempre me decía que tú no entendías la importancia de la educación superior, que eras diferente a nosotras. Pero ahora me doy cuenta de que eso no justifica lo que hice. Ahora culpas a tu madre. Muy conveniente. No la estoy culpando. Estoy asumiendo mi responsabilidad. Por eso estoy aquí, pidiendo perdón y suplicándote que reconsideres lo de la maestría. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. Beatriz, ¿sabes cuánto dinero he invertido en tu educación durante estos 6 años? No exactamente. 83.500 euros, exactamente. Cada céntimo documentado y justificado. Y ahora querías que agregara otros 120.000 euros para tu especialización. 203.500 euros en total para educación universitaria. Escuché cómo se levantó del sofá y se acercó a mí. Papá, y yo te lo agradezco infinitamente. Sé que has hecho sacrificios enormes. No, Beatriz, tú no agradeces nada. Ayer lo demostraste claramente. Para ti, yo he sido solo un proveedor económico incómodo, una vergüenza que financiaba tu futuro, pero que preferías mantener oculta. Eso no es verdad. Me volteé para enfrentarla directamente. ¿No? ¿Cuántas veces me invitaste a eventos universitarios? ¿Cuántas veces me presentaste con orgullo a tus profesores o compañeros? ¿Cuántas veces defendiste mi trabajo o mi esfuerzo cuando tu madre hacía comentarios despectivos? Beatriz se quedó muda. Sabía que no podía responder afirmativamente a ninguna de esas preguntas. La respuesta es 0, Beatriz. 0 veces. Durante 6 años fui tu financista silencioso, y ayer decidiste que ya era momento de hacerlo oficial públicamente. En ese momento sonó mi teléfono. Era Pilar. Puse el altavoz deliberadamente. Andrés, estás comportándote como un niño caprichoso. Beatriz está destrozada por tu reacción exagerada. Cancela esa rabieta y restaura el préstamo inmediatamente. Hola, Pilar. Me alegra que llames. Quería preguntarte algo. ¿Durante cuántos años has estado llenándole la cabeza a Beatriz con la idea de que yo soy una vergüenza para la familia? Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Beatriz me miraba con los ojos muy abiertos. Andrés, no dramatices. Simplemente le he enseñado a valorar la educación y la cultura por encima del dinero. Perfecto. Entonces, ahora podrás enseñarle también a conseguir su propio dinero para financiar su educación y cultura. Estás siendo ridículo. No puedes arruinar el futuro de tu hija por un comentario desafortunado. Pilar, el futuro de Beatriz nunca dependió exclusivamente de mi dinero. Depende de su talento, su esfuerzo y su capacidad. Si realmente es tan brillante como siempre has dicho, encontrará la manera de conseguir financiamiento alternativo. Colgué el teléfono y miré a Beatriz, que había vuelto a sentarse y lloraba silenciosamente. Papá, sin la maestría no podré especializarme. Los hospitales privados solo contratan cardiólogos intervencionistas con especialización completa. Mi carrera profesional se arruinará. Beatriz, hay hospitales públicos que contratan médicos generales. Puedes trabajar en atención primaria, en urgencias, en medicina interna. No es el fin del mundo. Pero esos trabajos pagan muchísimo menos. No podré mantener el estilo de vida que... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que acababa de revelar. Continúa, por favor. ¿No podrás mantener qué estilo de vida? Papá, no quise decir eso. Sí quisiste decirlo. Y ahí está la verdad real. No estás preocupada por tu vocación médica o por ayudar a la gente. Estás preocupada por el dinero que dejarás de ganar. Beatriz se puso de pie bruscamente. Eso es injusto. Claro que me importa ayudar a la gente. Demuéstralo. Ve y trabaja en un hospital público ayudando a la gente. Gana tu propio dinero. Paga tu propia especialización con tu esfuerzo. Así sabrás realmente lo que significa el valor del trabajo. Papá, por favor, te prometo que cambiaré. Nunca más volveré a faltarte al respeto. La miré fijamente durante varios segundos.
Beatriz, las promesas se hacen antes de cometer los errores, no después de enfrentar las consecuencias. Se dirigió hacia la puerta derrotada. ¿No hay nada que pueda hacer para que cambies de opinión? Sí hay algo. Demuestra durante los próximos años que realmente has aprendido el valor del respeto y el esfuerzo. Tal vez entonces podamos reconstruir nuestra relación padre-hija sobre bases completamente nuevas. Después de que se fuera, me senté en mi sillón y por primera vez en 24 años me sentí realmente libre. Había establecido límites claros y ahora Beatriz tendría que decidir si quería ser parte de mi vida desde el respeto mutuo o continuar su camino sin mi apoyo financiero. Durante los siguientes días, mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. La familia de Pilar había decidido intervenir masivamente en lo que ellos consideraban mi comportamiento irracional. El primero en llamarme fue Joaquín Jiménez Serrano, el hermano mayor de Pilar y catedrático de literatura en la Universidad de Valencia. Andrés, he hablado con Pilar sobre la situación. Entiendo que te sientas ofendido, pero arruinar el futuro académico de Beatriz es una reacción desproporcionada. Los comentarios de una joven nerviosa no deberían tener consecuencias tan severas. Joaquín, agradezco tu preocupación, pero esta decisión no está abierta a debate familiar. Pero hombre, sé razonable. Beatriz es una estudiante brillante. Tiene una de las mejores notas de su promoción. ¿Vas a desperdiciar ese talento por orgullo herido? Joaquín, el talento de Beatriz nunca ha estado en cuestión. Lo que está en cuestión es su capacidad de valorar el esfuerzo ajeno y mostrar gratitud básica hacia quien lo ha financiado. La conversación continuó por 20 minutos más, con Joaquín insistiendo en que yo estaba actuando como un patriarca autoritario, y yo explicándole que simplemente estaba enseñando responsabilidad y consecuencias. 2 días después, me llamó Mercedes Jiménez Ruiz, la hermana menor de Pilar, que trabaja como psicóloga clínica en Madrid. Su enfoque fue completamente diferente. Andrés, he estado reflexionando sobre esta situación desde una perspectiva profesional. Creo que tanto tú como Beatriz están atravesando una crisis de comunicación familiar que podría resolverse con mediación profesional. Mercedes, no necesito terapia familiar. Necesito que mi hija entienda que el respeto no es opcional. Pero Andrés, considera el impacto psicológico que esta situación está teniendo en Beatriz. Está experimentando ansiedad severa, insomnio y episodios de llanto incontrolables. Esto podría afectar su estabilidad emocional a largo plazo. Mercedes, durante 24 años me preocupé por la estabilidad emocional de Beatriz. Financié no solo su educación, sino también sus caprichos, sus viajes, sus gastos sociales. ¿Alguien se preocupó por mi estabilidad emocional cuando ella me humilló públicamente? Entiendo tu dolor, pero 2 errores no hacen una solución correcta. No son 2 errores, Mercedes. Es un error y una consecuencia. Beatriz cometió el error y ahora está viviendo las consecuencias naturales de sus actos. El tercer llamado llegó de una fuente inesperada. Tomás Vega Moreno, mi hermano menor, que vive en Barcelona y con quien hablo pocas veces al año. Evidentemente, Pilar había contactado hasta a mi propia familia. Andrés, ¿qué diablos está pasando contigo? Pilar me llamó diciendo que has cancelado los estudios de Beatriz por una tontería. Tomás, me sorprende que Pilar haya llegado hasta ti. Evidentemente está desesperada por revertir mi decisión. Hermano, todos sabemos que eres un padre ejemplar. Has sacrificado todo por esa niña, pero ahora estás actuando de manera cruel. ¿Cruel? ¿Sabes qué es cruel, Tomás? Que después de invertir 83.000 euros en la educación de mi hija, ella me llame vergüenza frente a 500 personas. Eso sí es crueldad. Pero Andrés, las niñas dicen tonterías cuando están nerviosas. María José también me ha dicho cosas hirientes cuando estaba estresada, y nunca se me ocurrió castigarla económicamente. Tomás, María José tenía 12 años cuando te dijo esas cosas. Beatriz tiene 24 años y acaba de graduarse como médica. Se supone que tiene la madurez suficiente para entender el peso de sus palabras. Incluso recibí una llamada completamente inesperada de Elena Martín Soto, la mejor amiga de Beatriz desde la infancia.
Aparentemente la campaña de presión había alcanzado niveles que yo no imaginaba. Señor Morales, soy Elena. Sé que tal vez no es apropiado que lo llame, pero estoy muy preocupada por Beatriz. Elena, aprecio tu lealtad hacia mi hija, pero esto es un asunto familiar. Lo sé, señor Morales, pero Beatriz está realmente destrozada. No ha dormido en 3 días, no come, y está obsesionada con encontrar una manera de financiar su maestría. Está considerando pedir préstamos con intereses altísimos. Elena, si Beatriz quiere continuar su especialización, puede buscar becas de excelencia académica, trabajar medio tiempo o solicitar créditos estudiantiles normales, como hacen miles de estudiantes cada año. Pero, señor Morales, usted sabe que esos préstamos tardarán años en procesarse, y para entonces ya habrá perdido su lugar en el programa. Exacto, Elena. Y esa es precisamente la lección que necesita aprender, que las oportunidades se pierden cuando no valoramos a las personas que las hacen posibles. La llamada más molesta llegó de Diego. Su tono era una mezcla de súplica y reproches velados. Señor Morales, entiendo su molestia, pero creo que está siendo demasiado duro con Beatriz. Ella realmente se arrepiente de lo que dijo. Diego, agradezco tu preocupación por mi hija, pero me pregunto, ¿tu interés en que continúe con la maestría es puramente romántico o hay consideraciones económicas involucradas? Hubo una pausa incómoda antes de que respondiera. No entiendo a qué se refiere, señor. Me refiero a que un cardiólogo intervencionista especializado gana entre 8.000 y 12.000 euros mensuales en hospitales privados. Un médico general en hospital público gana entre 3.000 y 4.000 euros. ¿Esa diferencia salarial influye en tu apoyo incondicional a la especialización de Beatriz? Señor Morales, esa insinuación es muy ofensiva. Yo amo a Beatriz independientemente de su futuro profesional. Diego, el tiempo dirá si eso es verdad. Si realmente amas a mi hija, la apoyarás aunque trabaje como médica general en un hospital público, ganando un salario modesto y viviendo una vida sencilla. Después de 2 semanas de presión constante, llamé a Rafael para asegurarme de que todos los cambios legales y financieros estuvieran completamente procesados y fueran irreversibles. Andrés, todo está ejecutado según tus instrucciones. El préstamo está cancelado definitivamente. Beatriz ha sido removida de todas tus cuentas y beneficios y tu nuevo testamento está registrado oficialmente. Perfecto, Rafael. ¿Has recibido presiones de la familia de Pilar para que me convenzas de revertir las decisiones? Joaquín Jiménez me llamó ayer. Le expliqué que actúo siguiendo instrucciones de mi cliente, no consejos de terceros. Gracias por mantener tu profesionalismo. Es reconfortante saber que al menos una persona entiende que las decisiones de un adulto deben ser respetadas. Esa noche, sentado en mi terraza con una copa de vino tinto, reflexioné sobre las 2 semanas más intensas de mi vida adulta. Por primera vez en décadas, había tomado una posición firme e inconmovible, y había descubierto algo liberador. Cuando estableces límites claros y los mantienes, las personas eventualmente dejan de intentar manipularte. Beatriz tendría que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones, y yo tendría que aprender a vivir sin el peso de financiar la ingratitud. 3 semanas después del incidente de la graduación, recibí una llamada que cambió completamente mi perspectiva sobre los verdaderos motivos detrás de la desesperación de Beatriz y Diego. La llamada provenía de Marcos Herrera Delgado, un viejo conocido que trabaja como administrador en el Hospital Quirón Salud de Valencia. Andrés, necesito contarte algo que puede interesarte sobre tu hija y su novio. ¿Tienes unos minutos para hablar? Por supuesto, Marcos. ¿Qué sucede? El mes pasado, Diego Ortega vino a mi oficina preguntando sobre las oportunidades de inversión para médicos especialistas en nuestros hospitales privados. Mencionó específicamente que su futura esposa se especializaría en cardiología intervencionista y quería saber sobre los contratos de asociación que ofrecemos. Me quedé helado. ¿Contratos de asociación? Sí, Andrés. Son acuerdos donde médicos especialistas invierten entre 200.000 y 300.000 euros
para convertirse en socios minoritarios de departamentos específicos. A cambio, reciben un porcentaje de las ganancias del departamento, además de su salario. Es muy lucrativo, pero requiere capital inicial considerable. ¿Y qué más te dijo Diego? Me explicó que habían calculado que con la especialización de Beatriz y una inversión inicial de 250.000 euros, podrían generar ingresos anuales de aproximadamente 300.000 euros entre salario y participaciones. Me preguntó específicamente sobre los plazos para hacer la inversión después de completar la especialización. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua fría. Marcos, ¿Diego mencionó de dónde pensaban obtener esos 250.000 euros? Dijo textualmente: el padre de Beatriz es empresario constructor. Él financiará la inversión inicial como lo ha hecho con toda su educación. Andrés, pensé que ya estabas al tanto de estos planes. No, Marcos, no tenía ni idea. ¿Hay algo más que debería saber? Sí. Diego también preguntó sobre los procedimientos para que esposos o parejas de hecho puedan acceder conjuntamente a estos contratos de asociación. Aparentemente, él está terminando un MBA en gestión hospitalaria y quería saber si podría participar administrativamente en el negocio. Después de colgar con Marcos, me quedé sentado en mi oficina durante una hora completa procesando esta nueva información. No solo habían planeado que yo financiara la maestría de 120.000 euros, sino que después esperaban que invirtiera otros 250.000 euros adicionales para convertir a Beatriz en socia de un departamento hospitalario. 370.000 euros en total. Y Diego, convenientemente, se beneficiaría de todo esto a través de su relación con mi hija. Esa tarde, decidí hacer mi propia investigación. Llamé a Luis Navarro Prieto, un contador forense que había trabajado conmigo en algunos proyectos empresariales, y le pedí que investigara discretamente las finanzas y antecedentes de Diego Ortega Sánchez. Andrés, ¿sospechas de algo específico sobre este joven? Luis, necesito saber si sus intenciones con mi hija son genuinas o si hay intereses económicos ocultos. Después de lo que acabo de descubrir, tengo serias dudas sobre sus motivaciones. 48 horas después, Luis me llamó con un informe que superó mis peores sospechas. Andrés, los resultados de mi investigación son preocupantes. Diego Ortega tiene deudas estudiantiles por 65.000 euros de su MBA. Además, su familia perdió su negocio de importación textil el año pasado y están en proceso de embargo de su vivienda familiar. ¿Hay más? Sí. Diego ha estado investigando activamente las finanzas públicas de tu empresa. Solicitó información comercial sobre Constructora Morales en el registro mercantil hace 2 meses. También consultó sobre tu patrimonio personal a través de bases de datos inmobiliarias. ¿Es legal que haga eso? Completamente legal, pero éticamente cuestionable tratándose del padre de su novia. Andrés, tengo la impresión de que este joven ve a Beatriz como su salida económica de una situación familiar muy complicada. Esa noche llamé a mi hermano Tomás, que había defendido tan vehementemente a Beatriz semanas atrás. Tomás, necesito contarte lo que acabo de descubrir sobre los verdaderos planes de Beatriz y Diego. Le expliqué detalladamente toda la información que había recopilado. Los contratos de asociación hospitalaria, la inversión adicional de 250.000 euros que esperaban de mí, las deudas de Diego y su investigación sobre mi patrimonio. Dios mío, Andrés, no tenía idea de que hubiera tanto dinero involucrado en sus planes futuros. Tomás, ahora entiendes por qué Diego estaba tan desesperado porque yo reconsiderara mi decisión sobre la maestría. No era amor romántico por Beatriz, era pánico de ver desaparecer su plan de rescate financiero. Hermano, me siento terrible por haberte presionado para que cambiaras de opinión. Claramente no conocía toda la situación. Tomás, tú actuaste con buenas intenciones basándote en información incompleta, pero esto confirma que mi decisión fue correcta. Al día siguiente, decidí confrontar directamente a Diego. Lo cité en mi oficina bajo el pretexto de hablar sobre el futuro de Beatriz. Diego, he estado reflexionando sobre nuestra conversación telefónica de hace unas semanas.
Me mencionaste tu amor incondicional por mi hija, independientemente de su futuro profesional. Sí, señor Morales, así es. Perfecto. Entonces no tendrás problemas en firmar un documento legal donde renuncias a cualquier beneficio económico derivado de la carrera profesional de Beatriz, incluyendo ingresos futuros, inversiones conjuntas o sociedades hospitalarias. Diego palideció visiblemente. Señor Morales, no entiendo por qué sería necesario un documento así. Diego, si tu amor por Beatriz es genuino, no debería importarte formalizar legalmente que tu relación no tiene motivaciones económicas. Oh, sí te importa. Es que, bueno, eso me parece extremo e innecesario. ¿Sabes qué me parece extremo e innecesario, Diego? Que investigues mi patrimonio personal a través del registro mercantil, que planifiques inversiones hospitalarias con dinero que asumes que yo proporcionaré sin consultarme, que calcules ingresos anuales de 300.000 euros basándote en mi futuro financiamiento. Diego se quedó completamente mudo, confirmando que sabía exactamente de qué le estaba hablando. Diego, te voy a hacer una predicción. Dentro de 3 meses, cuando te des cuenta de que Beatriz realmente tendrá que trabajar como médica general con un salario modesto y que yo nunca financiaré inversiones hospitalarias millonarias, tu amor incondicional comenzará a desvanecerse. Señor Morales, eso no es justo. La justicia, Diego, será ver si permaneces al lado de mi hija cuando descubras que el dinero fácil nunca va a llegar. Salió de mi oficina sin decir una palabra más. En ese momento, supe que mis sospechas estaban completamente justificadas y que Beatriz estaba a punto de recibir una lección muy dolorosa sobre las verdaderas intenciones de las personas que la rodeaban. Septiembre llegó con noticias que confirmaron exactamente lo que había predicho. A través de Elena, me enteré de que Beatriz había conseguido trabajo como médica general en el Hospital La Fe de Valencia, uno de los hospitales públicos más grandes de la Comunidad Valenciana. Su salario inicial era de 3.200 euros mensuales, una fracción de lo que habría ganado como cardióloga intervencionista en hospitales privados. Elena me llamó un martes por la tarde, claramente preocupada por su amiga. Señor Morales, sé que tal vez no quiera saber nada sobre Beatriz, pero pensé que debería contarle cómo están las cosas. Te escucho, Elena. Beatriz está trabajando turnos de 12 horas en urgencias. Llega a casa completamente agotada y por primera vez en su vida está preocupada por pagar el alquiler de su apartamento. Diego la está presionando para que busque un trabajo adicional los fines de semana en clínicas privadas. ¿Y cómo está respondiendo Beatriz a esta nueva realidad? Honestamente, señor Morales, creo que está empezando a entender cosas que nunca antes había considerado. Ayer me dijo: Elena, nunca pensé que trabajar fuera tan agotador. Papá trabajó así durante años para financiar mis estudios y yo nunca lo valoré. Esta información me generó sentimientos contradictorios. Por un lado, me alegraba saber que Beatriz finalmente estaba experimentando la realidad del trabajo y comprendiendo el valor del esfuerzo. Por otro lado, como padre, era doloroso imaginarla luchando económicamente. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada de la doctora Carmen Ruiz Vázquez, jefa del servicio de urgencias del Hospital La Fe. Señor Morales, espero no molestarlo. Soy la supervisora de su hija Beatriz en el hospital. Quería hablar con usted sobre su desempeño profesional. ¿Ha habido algún problema, doctora? Todo lo contrario, señor Morales. Beatriz ha demostrado ser una médica excepcional. Su dedicación, conocimientos y trato con pacientes son sobresalientes. Pero he notado que parece estar bajo mucho estrés económico. ¿En qué sentido, doctora? Bueno, ha solicitado todos los turnos extras disponibles, incluidos los fines de semana y días festivos. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me explicó que necesitaba trabajar al máximo para cubrir sus gastos básicos. Me comentó que antes nunca había tenido que preocuparse por dinero. Doctora, agradezco su preocupación por Beatriz, pero ella está aprendiendo lecciones importantes sobre independencia y responsabilidad. Señor Morales, entiendo que pueda haber tensiones familiares, pero quiero que sepa que su hija habla de usted con mucho respeto en el hospital.
Constantemente menciona lo orgullosa que está de ser hija de un empresario exitoso. Esta información me sorprendió profundamente. ¿Beatriz habla de mí en el hospital? Sí, señor. Frecuentemente cuenta historias sobre su trabajo en construcción, sobre su ética laboral y sobre los sacrificios que hizo para financiar su educación. Los otros médicos jóvenes la escuchan con admiración. Después de colgar, me quedé reflexionando sobre esta conversación. Aparentemente, cuando Beatriz no estaba bajo la influencia de Pilar o en entornos donde se sentía presionada a aparentar superioridad intelectual, hablaba de mí con orgullo y cariño. Un mes más tarde, octubre me trajo otra revelación importante. Mi contador, Fernando Álvarez Soto, me llamó con información financiera inesperada. Andrés, he estado revisando los movimientos de las cuentas que cancelaste para Beatriz y hay algo curioso que deberías saber. ¿Qué encontraste, Fernando? Beatriz ha estado haciendo depósitos mensuales pequeños en una cuenta de ahorro nueva. Son cantidades mínimas, entre 200 y 300 euros mensuales, pero lo hace religiosamente cada mes desde que comenzó a trabajar. ¿Tienes idea para qué está ahorrando? Según la denominación de la cuenta, está etiquetada como Fondo Restitución Educación. Andrés, creo que está intentando devolverte el dinero que invertiste en su carrera. Esta noticia me impactó profundamente. Beatriz, ganando 3.200 euros mensuales y pagando alquiler, comida, transporte y gastos básicos, estaba apartando entre 200 y 300 euros cada mes para crear un fondo de restitución. Calculé rápidamente. Con ese ritmo de ahorro le tomaría aproximadamente 25 años devolver los 83.000 euros que había invertido en su educación. Pero el gesto simbólico era mucho más importante que la viabilidad financiera. Durante noviembre, comencé a recibir información indirecta sobre cambios significativos en la personalidad y actitudes de Beatriz. Mi peluquero, José María Campos Herrera, cuya esposa trabajaba como enfermera en el mismo hospital, me contó detalles reveladores. Don Andrés, mi mujer Clara siempre habla muy bien de su hija. Dice que es la médica más humilde y trabajadora del servicio de urgencias. ¿Humilde? Sí, don Andrés. Clara me cuenta que Beatriz siempre se ofrece para los casos más difíciles, que trata a las enfermeras con mucho respeto y que nunca se queja de los horarios duros o los pacientes complicados. Dice que es completamente diferente a otros médicos jóvenes que llegan con aires de superioridad. ¿Y qué más le cuenta Clara sobre Beatriz? Que frecuentemente se queda después de su turno para ayudar con casos pendientes, sin cobrar horas extras, y que cuando los pacientes no tienen dinero para medicamentos, a veces Beatriz los compra con su propio sueldo. Esta información me generó una mezcla de orgullo y melancolía. La Beatriz que estaba emergiendo de esta experiencia era la hija que siempre había esperado tener. Humilde, trabajadora, generosa y consciente del valor del esfuerzo. A finales de noviembre, Elena me llamó con una actualización que había estado esperando subconscientemente. Señor Morales, necesito contarle algo sobre Diego y Beatriz. ¿Qué ha pasado, Elena? Diego ha estado presionando mucho a Beatriz para que busque trabajo en clínicas privadas los fines de semana. Le dice que con su horario actual están perdiendo oportunidades de generar más ingresos. Beatriz está empezando a molestarse con estos comentarios. ¿Y cómo está respondiendo ella? El sábado pasado tuvieron una discusión fuerte. Diego le dijo que si no podía conseguir más dinero, tal vez deberían reconsiderar su futuro juntos. Beatriz se quedó helada y le preguntó si su relación dependía de cuánto dinero pudiera ganar. ¿Y qué respondió Diego? Dijo que las relaciones modernas requieren estabilidad económica de ambas partes. Señor Morales, creo que Beatriz está empezando a ver el verdadero carácter de Diego. Esa noche, por primera vez en 5 meses, sentí una pequeña esperanza de que mi hija estuviera finalmente aprendiendo a distinguir entre las personas que la valoraban genuinamente y aquellas que solo veían oportunidades económicas en su relación. El proceso había sido doloroso para ambos, pero parecía que Beatriz estaba desarrollando la madurez y perspectiva que había necesitado durante años. El primer domingo de diciembre, Elena me llamó con la noticia que había estado anticipando desde hacía meses,
aunque su tono de voz indicaba que la situación había sido más brutal de lo que cualquiera podía haber imaginado. Señor Morales, Diego terminó con Beatriz ayer por la noche. Fue horrible. ¿Qué exactamente sucedió, Elena? Beatriz llegó a casa después de trabajar un turno doble en el hospital, completamente agotada. Diego la estaba esperando con papeles impresos sobre oportunidades de trabajo en clínicas privadas de Madrid y Barcelona. Le dijo que había encontrado posiciones donde podría ganar hasta 5.000 euros mensuales. ¿Y cómo reaccionó Beatriz? Le explicó que acababa de completar 14 horas seguidas tratando pacientes en urgencias, que estaba física y emocionalmente agotada, y que lo único que quería era descansar. Diego explotó. Elena hizo una pausa antes de continuar, como si le costara trabajo relatar lo que había presenciado. Diego le gritó que era una conformista sin ambición y que él no había planificado su futuro con alguien que se contentara con un sueldo de miseria. Señor Morales, fueron las palabras más crueles que he escuchado en mi vida. ¿Hubo más? Sí. Diego le dijo textualmente: Beatriz, yo necesito una pareja que sea financieramente ambiciosa, no alguien que juegue a ser mártir en un hospital público. Si no puedes conseguir el estilo de vida que planeamos juntos, entonces obviamente no somos compatibles. Sentí una mezcla de furia hacia Diego y dolor por mi hija. Aunque Beatriz había cometido errores terribles conmigo, nadie merecía ser tratado como un objeto de inversión económica fallida. ¿Cómo reaccionó Beatriz? Al principio se quedó completamente muda, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Luego le preguntó si su relación siempre había sido sobre dinero. Diego respondió que todas las relaciones exitosas tienen componentes económicos sólidos y que él había sido honesto sobre sus expectativas desde el principio. ¿Y ahí terminó todo? No, señor Morales. Beatriz le preguntó directamente si la habría dejado aunque siguiera teniendo el apoyo financiero de usted. Diego se quedó callado durante un minuto completo y eso fue respuesta suficiente. Elena me contó que la conversación final había sido devastadora para Beatriz. Diego le dijo que había estado invirtiendo tiempo y energía emocional en su relación, esperando retornos específicos que ya no eran viables. Señor Morales, habló de su hija como si fuera un negocio que no había generado las ganancias esperadas. ¿Beatriz le dijo algo más? Sí, le dijo: Diego, ahora entiendo por qué mi padre desconfió de ti desde el principio. Él vio algo que yo estaba demasiado ciega para reconocer. Entonces Diego se fue y le gritó desde la puerta que la culpa era suya por elegir un padre tacaño en lugar de un futuro próspero. Esa última frase me llenó de una ira que no había sentido desde el día de la graduación. Diego había manipulado a mi hija durante meses, había planificado usar mi dinero para sus propios fines y ahora tenía la audacia de culparme por proteger mis recursos de sus intenciones parasitarias. Elena, ¿cómo está Beatriz ahora? Devastada, pero también liberada, de alguna manera. Me dijo: Elena, me siento como si hubiera estado viviendo en una mentira durante meses. Diego nunca me amó a mí. Amó la idea del dinero de mi familia. 2 días después recibí una llamada completamente inesperada. Era Beatriz. Su voz sonaba diferente, más madura, más reflexiva, menos arrogante. Papá, sé que tal vez no quieras hablar conmigo, pero necesito decirte algo importante. Te escucho, Beatriz. Tenías razón sobre Diego, completamente razón. Terminó conmigo porque no puedo proporcionarle el estilo de vida económico que esperaba. Me dijo cosas horribles sobre ti y sobre mí, sobre nuestras expectativas irrealistas. Beatriz, lamento que hayas tenido que pasar por esa experiencia. No, papá, no lo lamentes. Necesitaba vivirlo para entender. Durante meses, Diego me hizo sentir que tú eras el problema, que tu mezquindad estaba arruinando nuestro futuro. Ahora me doy cuenta de que él era el problema. Hubo una pausa larga antes de que continuara. Papá, he estado trabajando en el hospital durante 4 meses y cada día entiendo mejor lo que significa esforzarse por el dinero que uno gana. Cada euro de mi sueldo representa horas de trabajo real, pacientes atendidos, responsabilidades cumplidas.
¿Y cómo te sientes al respecto? Exhausta, pero orgullosa. Por primera vez en mi vida, estoy pagando mis propios gastos con dinero que realmente me gané. Es agotador, pero hay una satisfacción que nunca había experimentado antes. Beatriz, me alegra saber que estás encontrando valor en el trabajo independiente. Papá, también quiero que sepas que he estado ahorrando dinero cada mes para devolverte lo que invertiste en mi educación. Sé que tomarán décadas, pero quiero hacerlo. Esta confesión me sorprendió. ¿Cómo supiste que yo sabía sobre tus ahorros? No lo sabía. Simplemente pensé que era lo correcto. Papá, durante años tomé tu generosidad como garantizada, y eso estuvo mal. Beatriz, el hecho de que estés ahorrando para restitución muestra una madurez que no habías demostrado antes. Papá, hay algo más que necesito decirte. En el hospital, cuando mis compañeros hablan de sus familias, yo hablo de ti con orgullo. Les cuento sobre tu empresa, sobre tu ética de trabajo, sobre todo lo que sacrificaste por mi educación. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero que sepas que la Beatriz que te humilló en la graduación no era realmente yo. Era alguien influenciada por ideas tóxicas sobre el valor de las personas. La Beatriz real siempre ha estado orgullosa de ser tu hija. Por primera vez en meses, sentí que tal vez mi estrategia había funcionado. Beatriz estaba descubriendo quién era realmente cuando no tenía dinero fácil, cuando no tenía a Diego manipulándola y cuando tenía que enfrentar las consecuencias reales de sus decisiones. Beatriz, aprecio mucho esta conversación. Muestra crecimiento personal que no había visto antes. Papá, ¿hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir nuestra relación? No estoy pidiendo apoyo financiero, solo quiero recuperar a mi padre. Beatriz, esa posibilidad siempre ha existido, pero tiene que ser basada en respeto mutuo y honestidad, no en conveniencia económica. Lo entiendo, papá, y estoy dispuesta a ganármelo. Después de colgar, me quedé sentado en mi oficina durante 1 hora, procesando esta conversación. Por primera vez desde la graduación, tenía esperanza real de que Beatriz y yo pudiéramos tener una relación auténtica entre padre e hija. El 20 de diciembre, 3 días antes de Nochebuena, encontré un sobre bajo la puerta de mi casa cuando regresé del trabajo. No tenía remitente, pero reconocí inmediatamente la letra de Beatriz. Dentro había una carta de 5 páginas escritas a mano, algo que no había visto desde que era adolescente. «Papá», comenzaba la carta, «sé que tal vez no quieras leer esto, pero necesito escribirte porque hay cosas que no pude decir por teléfono la semana pasada. Necesito ser completamente honesta contigo y conmigo misma sobre los errores que he cometido». Me serví un whisky y me senté en mi sillón favorito para leer cuidadosamente cada palabra. Durante los últimos 6 meses he tenido mucho tiempo para reflexionar mientras trabajaba turnos largos en el hospital. Cada noche, cuando llegaba agotada a mi apartamento, pensaba en todas las veces que tú llegabas igual de cansado a casa después de trabajar para financiar mi futuro. La carta continuaba con una introspección profunda que me sorprendió por su madurez. Papá, he estado recordando conversaciones específicas que tuvimos durante mis años universitarios y ahora entiendo cómo mis palabras y actitudes debieron haberte dolido. Recuerdo cuando me llevaste a cenar para celebrar que había aprobado anatomía y yo te corregí delante del mesero porque pronunciaste mal carpaccio. Recuerdo cómo tu sonrisa se desvaneció. Esa escena la recordaba vívidamente. Había sido en un restaurante italiano elegante y yo había querido celebrar su primer examen difícil aprobado. Cuando pedí carpaccio en lugar de carpaccio, Beatriz me corrigió con un tono condescendiente que hizo que el mesero me mirara con lástima. Recuerdo también, continuaba la carta, cuando trajiste a casa el folleto de la Clínica Cardiológica de Madrid, donde querías que hiciera prácticas, y yo te dije que no entendías la diferencia entre medicina privada y medicina académica seria. Vi cómo guardaste el folleto sin decir nada, pero ahora sé que pasaste horas investigando esa clínica porque querías ayudarme. Era cierto. Había visitado personalmente esa clínica, había hablado con el director y había preparado una presentación completa
sobre por qué sería beneficiosa para su formación. Cuando Beatriz rechazó la idea con desdén, guardé todo el material y nunca volví a sugerir opciones profesionales. Papá, la parte más dolorosa de esta reflexión ha sido darme cuenta de que mamá influyó sistemáticamente en mi percepción sobre ti. Durante años, ella me decía cosas como: tu padre es generoso con el dinero porque no sabe expresar amor de otras maneras, o es importante que valores la educación que él no pudo tener. Esta revelación me golpeó duramente. Pilar había estado sutilmente socavando mi relación con Beatriz durante años, disfrazando sus comentarios despectivos como preocupación educativa. Ahora entiendo que mamá estaba proyectando sus propias frustraciones sobre nuestro matrimonio fallido en mi relación contigo. Ella nunca superó el resentimiento de haberse casado con alguien que no tenía título universitario y usó mi educación como una forma de validar esos prejuicios. La carta continuaba con observaciones específicas sobre su experiencia laboral. Papá, trabajar en el hospital me ha enseñado cosas sobre la vida que nunca aprendí en la universidad. He visto familias enteras arruinadas económicamente por enfermedades, padres que trabajan 3 empleos para pagar tratamientos médicos y ancianos que vienen solos a consultas porque sus hijos están demasiado ocupados para acompañarlos. Cada vez que veo a estos padres sacrificándose por sus hijos, pienso en ti. Pienso en todas las veces que cancelaste vacaciones para pagar mis matrículas, en cómo trabajabas los sábados para cubrir mis gastos extras, en cómo nunca te quejaste de los costos adicionales de mi educación médica. La siguiente parte de la carta era la más emotiva. Papá, el día de la graduación cometí la traición más grande que una hija puede cometer contra su padre. Te humillé públicamente después de que había sacrificado todo por mi éxito. No hay excusa para eso. No puedo culpar a los nervios, a la presión o a la influencia de mamá. Esas fueron mis palabras, mi decisión, mi crueldad. Pero lo que más me avergüenza no fueron esas palabras específicas, sino los años de actitudes despectivas que llevaron a ese momento. Te traté como si fueras mi empleado personal, en lugar de mi padre, como si tu única función fuera proporcionar recursos económicos sin merecer respeto o gratitud. La carta incluía también una sección sobre su relación con Diego, que fue reveladora. Diego me dijo algo la noche que terminó conmigo que me hizo entender completamente tu posición. Me dijo: Beatriz, tu padre es egoísta por no permitir que otros se beneficien de su éxito económico. En ese momento me di cuenta de que Diego siempre había visto tu dinero como algo que también le pertenecía a él. Comprendí que Diego nunca me amó. Amó el estilo de vida que pensaba que podríamos tener con tu apoyo financiero. Cuando ese apoyo desapareció, su amor desapareció también. Fue la lección más dolorosa, pero más necesaria de mi vida. La carta terminaba con una propuesta específica. Papá, no te estoy pidiendo que restaures mi financiamiento o que cambies las decisiones que tomaste. Has demostrado que esas decisiones fueron correctas y necesarias, pero te estoy pidiendo la oportunidad de demostrar que he aprendido. He calculado que con mi sueldo actual, trabajando turnos extras y viviendo frugalmente, puedo devolverte aproximadamente 5.000 euros anuales. Sé que tomarán 17 años devolver completamente los 83.000 euros, pero quiero hacerlo. También quiero pedirte que me permitas visitarte una vez al mes, sin expectativas económicas, solo para reconstruir nuestra relación padre-hija sobre bases completamente nuevas. Quiero conocer realmente al hombre extraordinario que me crió, no al proveedor económico que di por sentado durante años. Si decides que es demasiado tarde para nuestra relación, lo entenderé. He perdido el derecho de exigir tu perdón, pero si hay una pequeña posibilidad de redemption, estoy dispuesta a trabajar por ella durante el tiempo que sea necesario. La carta estaba firmada simplemente: con amor y arrepentimiento genuino, Beatriz. Después de leer la carta 3 veces, me quedé sentado en silencio durante 1 hora. Por primera vez en 6 meses, había escuchado la voz auténtica de mi hija, sin influencias externas, sin manipulaciones, sin motivaciones económicas ocultas. Era el tipo de carta que había esperado recibir durante 24 años.
Una carta donde Beatriz realmente me veía como su padre, no como su banco personal. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. El 15 de enero de 2025, exactamente 6 meses y 19 días después del incidente de la graduación, decidí responder a la carta de Beatriz. Pero no con palabras, sino con una acción que demostraría si su arrepentimiento era genuino o simplemente otra estrategia para recuperar mi apoyo financiero. Esa mañana llegué temprano a mi oficina y redacté cuidadosamente un mensaje de texto que envié a Beatriz. Hija, recibí tu carta. Te espero hoy a las 3 de la tarde en mi oficina. Tenemos asuntos importantes que discutir. Andrés. Intencionalmente no firmé como papá para mantener un tono formal y profesional. Necesitaba evaluar sus motivaciones sin dar señales emocionales prematuras. A las 3 en punto exactas, Beatriz tocó la puerta de mi oficina. Cuando entró, me impactó inmediatamente su apariencia física. Había perdido peso, tenía ojeras pronunciadas, y sus manos mostraban pequeñas cicatrices y callosidades del trabajo hospitalario intensivo. Esta no era la Beatriz mimada y bien cuidada de meses atrás. «Papá, gracias por recibirme», me dijo con una voz notablemente más madura. «Siéntate, Beatriz. Antes de hablar de tu carta, necesito que me respondas algunas preguntas con completa honestidad». «Por supuesto». Primera pregunta. Si yo decidiera restaurar tu financiamiento para la maestría mañana mismo, ¿cambiaría eso tu perspectiva sobre Diego y tu relación conmigo? Beatriz me miró directamente a los ojos sin vacilar. «No, papá. Diego demostró ser exactamente lo que tú dijiste que era, un oportunista económico. Aunque tuvieras 10 millones de euros, no volvería con él. Y mi perspectiva sobre ti ha cambiado porque he vivido la realidad del trabajo, no porque esté buscando recuperar apoyo financiero». Segunda pregunta. ¿Has hablado con tu madre sobre tu intención de reconstruir nuestra relación? Sí, y no le gustó nada. Mamá me dijo que estaba rebajándome al pedirte perdón, que tú deberías ser quien se disculpe por tu reacción desproporcionada. Le expliqué que ella estaba equivocada y tuvimos una discusión muy fuerte. ¿Qué tipo de discusión? Le dije directamente que durante años ella había influenciado mi percepción sobre ti de manera negativa y que ahora me daba cuenta de que sus comentarios eran injustos. Me respondió que yo estaba confundida por el estrés del trabajo y que eventualmente volvería a ver las cosas con claridad. Esta respuesta me tranquilizó. Si Beatriz hubiera estado coordinando con Pilar para manipularme, nunca habría admitido una confrontación con su madre. Tercera pregunta. Muéstrame tu cuenta de ahorros. Beatriz abrió su bolso sin vacilar y sacó su teléfono móvil. Accedió a su aplicación bancaria y me mostró la pantalla. Efectivamente, había una cuenta etiquetada Restitución Papá, con un saldo de 1.800 euros. Beatriz, ¿cómo lograste ahorrar esta cantidad con tu salario? Papá, vivo en un apartamento de una habitación que cuesta 800 euros mensuales. Como únicamente en casa, compro ropa solo cuando es absolutamente necesaria. Y no gasto dinero en entretenimiento. De mis 3.200 euros mensuales, logro apartar entre 250 y 300 euros cada mes. ¿Y cómo te sientes viviendo con esas limitaciones económicas? Al principio fue muy difícil. Durante semanas lloré todas las noches porque no podía comprar cosas que antes consideraba básicas. Pero gradualmente comencé a sentir orgullo. Cada objeto que tengo, cada comida que preparo, cada euro que ahorro, lo conseguí con mi propio trabajo. Beatriz hizo una pausa antes de continuar. Papá, por primera vez en mi vida entiendo realmente lo que significa la frase valorar el dinero. Antes, cuando tú me dabas 500 euros para gastos mensuales, los gastaba sin pensar. Ahora, cuando tengo 500 euros para gastos después de pagar alquiler y comida, cada compra es una decisión cuidadosa. ¿Y eso te molesta? No, papá. Me hace sentir adulta, me hace sentir responsable y me hace apreciar enormemente todo lo que tú hiciste por mí durante años sin que yo lo valorara. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta que había estado preparando durante semanas.
Beatriz, aquí están todos los recibos y documentos de los gastos que hice en tu educación durante 6 años. Quiero que los revises detalladamente. Durante los siguientes 30 minutos, Beatriz examinó cada documento mientras yo observaba sus reacciones. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al revisar las matrículas pagadas, los recibos de libros médicos caros, los gastos de alojamiento, las transferencias mensuales para manutención. «Papá», me dijo con voz quebrada, «nunca me había dado cuenta de la magnitud exacta de tu inversión. 83.500 euros. Es más dinero del que ganaré en 2 años y medio trabajando. Beatriz, quiero que entiendas que nunca consideré ese dinero como una inversión con expectativas de retorno económico. Lo consideré como mi responsabilidad y alegría de padre, pero sí esperaba retorno emocional, respeto, gratitud y ser incluido con orgullo en tu vida. Papá, ahora entiendo completamente por qué mi discurso de graduación fue tan doloroso para ti. No solo me negué a reconocer tu sacrificio, sino que te humillé públicamente después de años de generosidad silenciosa. Saqué entonces un sobre de mi escritorio. Beatriz, he preparado algo para ti. Dentro del sobre había un cheque por 1.800 euros. Este cheque es exactamente el dinero que has ahorrado durante estos meses. Quiero que lo tomes de vuelta. Papá, no puedo aceptar esto. Ese dinero es para devolverte. Beatriz, interrumpí. El hecho de que hayas ahorrado estos 1.800 euros, viviendo con limitaciones económicas, me ha demostrado algo más valioso que cualquier restitución monetaria. Me ha demostrado que realmente has aprendido el valor del dinero y del esfuerzo. ¿Qué significa eso? Significa que estoy dispuesto a comenzar a reconstruir nuestra relación padre-hija. No voy a restaurar tu financiamiento para la maestría, porque esa lección debe permanecer. Pero sí voy a darte la oportunidad de demostrar que la Beatriz que escribió esa carta es real. Beatriz comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de alivio y gratitud genuina. Papá, ¿esto significa que puedo volver a llamarte papá? Beatriz, nunca dejaste de ser mi hija. Lo que perdiste fue mi confianza y respeto. Pero lo que has demostrado estos meses me indica que es posible recuperarlos. Por primera vez en 6 meses, mi hija y yo nos abrazamos. Y por primera vez en años, sentí que estaba abrazando a la verdadera Beatriz, no a la versión artificial que había sido influenciada por expectativas económicas y prejuicios ajenos. 6 meses después de nuestra reconciliación, el 15 de julio de 2025, Beatriz y yo establecimos una tradición que se convirtió en la base sólida de nuestra nueva relación. Almorzar juntos todos los domingos en mi casa, donde ella cocinaba y yo pagaba los ingredientes. Era un intercambio equitativo, que respetaba tanto su independencia económica como mi deseo de contribuir sin crear dependencia. Durante uno de estos almuerzos, Beatriz me sorprendió con una noticia que demostró cuánto había madurado realmente. Papá, el hospital me ofreció una plaza para especializarme en medicina de urgencias. Es una especialización de 3 años, completamente financiada por el sistema público de salud. ¿Y vas a aceptarla? Ya la acepté. Sé que no es cardiología intervencionista, pero me he dado cuenta de que mi verdadera vocación está en la medicina de emergencias. Disfruto la adrenalina, la variedad de casos y especialmente ayudar a personas en sus momentos más vulnerables. Me alegra saber que has encontrado tu verdadera pasión profesional. Papá, hay algo más importante que quiero contarte. Durante estos meses trabajando en urgencias, he tratado a muchos padres mayores que llegan solos al hospital porque sus hijos están demasiado ocupados para acompañarlos. Cada vez que veo esas situaciones, pienso en lo cerca que estuve de convertirme en una de esas hijas. Beatriz había desarrollado una perspectiva sobre las relaciones familiares que nunca había tenido antes. He visto hijos adultos que solo aparecen en el hospital cuando hay que firmar documentos de herencia, pero que desaparecen cuando hay que hacer cuidados diarios. He visto padres ancianos
que han financiado carreras universitarias completas de sus hijos, y ahora esos hijos consideran inconveniente visitarlos los fines de semana. ¿Y qué has aprendido de esas observaciones? Que el respeto y la gratitud no pueden comprarse, pero sí pueden perderse. Y que cuando se pierden es muy difícil recuperarlos. En agosto, Beatriz me trajo una propuesta que me demostró completamente que nuestra relación había cambiado para siempre. Papá, quiero hacerte una propuesta formal. He estado investigando sobre cuidados geriátricos y planificación familiar para adultos mayores. ¿En qué sentido? Quiero que formalicemos un acuerdo donde yo me comprometo legalmente a ser tu cuidadora principal cuando llegues a necesitar asistencia médica o personal. No por obligación filial, sino porque quiero hacerlo. Esta propuesta me sorprendió profundamente. Beatriz, no necesitas formalizar ese tipo de compromisos. Sí necesito hacerlo, papá. Durante años tú te comprometiste financieramente conmigo sin pedirme garantías. Ahora yo quiero comprometerme emocionalmente y prácticamente contigo con la misma formalidad. ¿Qué implicaría exactamente ese acuerdo? Que independientemente de mi situación personal futura, mi pareja, mi trabajo o cualquier otra circunstancia, tú tendrás prioridad absoluta si necesitas cuidados médicos o acompañamiento. Será un contrato legal, no solo una promesa emocional. En septiembre, recibimos una visita inesperada que puso a prueba la solidez de nuestra relación reconstruida. Pilar llegó a mi casa sin avisar, acompañada de Joaquín, su hermano catedrático. «Andrés», me dijo Pilar con tono altivo, «he venido a hablar contigo sobre la situación de Beatriz. Es ridículo que una médica talentosa como ella esté desperdiciando su potencial en un hospital público». Beatriz, que estaba preparando almuerzo en la cocina, salió inmediatamente al escuchar la voz de su madre. «Mamá, papá no está desperdiciando nada. Estoy exactamente donde quiero estar». «Beatriz, no seas ingenua. Tu padre podría financiar una especialización privada que te abriría oportunidades mucho mejores». Joaquín intervino. «Andrés, entiendo que hayas querido enseñar una lección, pero ya ha sido suficiente. Es momento de que restaures el apoyo económico de Beatriz». Esperé a ver cómo reaccionaría Beatriz, porque esta era la prueba definitiva de si realmente había cambiado o si la presión familiar la haría retroceder. «Tío Joaquín, mamá», dijo Beatriz con voz firme, «necesito que entiendan algo muy claro. Yo ya no quiero ni necesito el apoyo financiero de papá. He aprendido a valorar mi independencia económica». «Beatriz, estás siendo ridícula», replicó Pilar. «Tu padre tiene la obligación moral de apoyar tu desarrollo profesional». «No, mamá. Papá ya cumplió su obligación invirtiendo 83.000 euros en mi educación universitaria. Todo lo que consiga de aquí en adelante será resultado de mi propio esfuerzo». Joaquín intentó otro enfoque. «Beatriz, piensa en tu futuro económico. Como especialista privada, podrías ganar el triple». «Tío, he descubierto que hay cosas más importantes que maximizar ingresos. He descubierto el valor de trabajar por vocación genuina, no por ambición económica». Pilar se dirigió entonces directamente a mí. «Andrés, no puedes permitir que Beatriz arruine su futuro por orgullo». «Pilar», le respondí calmadamente, «Beatriz es una adulta de 25 años que está tomando decisiones maduras sobre su vida profesional. Yo respeto completamente sus elecciones». «Esto es absurdo», exclamó Pilar. «Beatriz, tu padre te está manipulando para que rechaces oportunidades». En ese momento, Beatriz hizo algo que nunca había hecho en 25 años. Defendió públicamente mi posición frente a su madre. «Mamá, para allá. Papá no me está manipulando. Durante años tú me manipulaste para que lo viera como inferior intelectualmente. Ahora yo veo la realidad. Papá es un hombre íntegro que me enseñó lecciones valiosas sobre respeto y responsabilidad». «Beatriz, no puedes hablarme así». «Mamá, te hablo con el mismo respeto que tú le has mostrado a papá durante años. Si no te gusta, tal vez deberías reflexionar sobre tus propias actitudes». Después de que Pilar y Joaquín se marcharon visiblemente molestos, Beatriz y yo nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos. «Papá», me dijo finalmente,
Esa confrontación era inevitable. Necesitaba demostrarme a mí misma y demostrarte a ti que realmente he cambiado. Beatriz, estoy orgulloso de cómo manejaste esa situación. Papá, durante meses he estado reconstruyendo mi identidad sin las influencias tóxicas de mamá y sin las expectativas económicas de Diego. La persona que soy ahora es quien realmente quiero ser. ¿Y quién es esa persona? Una hija que respeta profundamente a su padre, una médica que trabaja por vocación genuina, y una mujer que valora la independencia y la integridad por encima de las comodidades económicas. Hoy, después de más de un año desde aquel día terrible de la graduación, puedo decir que perdí una hija mimada e ingrata, pero recuperé a una mujer extraordinaria que casualmente también es mi hija. Beatriz se especializa en medicina de urgencias, paga sus propios gastos y visita regularmente no porque necesite dinero, sino porque realmente disfruta mi compañía. La lección más importante que ambos aprendimos es que el amor filial genuino no puede coexistir con la dependencia económica tóxica. Cuando eliminamos el dinero de la ecuación, descubrimos que teníamos una relación padre-hija auténtica esperando ser desarrollada. A veces, las decisiones más dolorosas son las que producen los resultados más hermosos. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.